Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Él es docente de nuestra universidad. ¿Y qué les habla Raúl Medina? Hoy día vamos a conversar, amigos, de ayuno. ¿Usted ha escuchado esa palabra? ¿La ha practicado? ¿Ha estado en su vida? ¿Qué es lo que es el ayuno? Algunos conceptos van a aparecer acá que están referidos especialmente a lo que Isaías nos habla acerca del ayuno. Quizá un concepto general, pastor, usted podría decirnos acerca del ayuno. Sí, hemos leído aquí en Isaías 58, 6 y 7 algo sorprendente sobre el ayuno. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Es una pregunta. Es una pregunta que nosotros los creyentes somos llamados a responder. Pero aquí hay como una idea de corrección. Parece que Dios dice, ustedes están practicando un ayuno que no corresponde al que yo estoy buscando en ustedes. Por eso no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Ya? Sí, aquí hay un llamado para el opresor. Una persona que oprime es invitada a cambiar de actitud con respecto a personas que están bajo su cuidado, que trabajan con él o algo así. ¿Ya? Así que, digamos, aquí estamos al borde de asociarnos con el ayuno como una disciplina espiritual, no meramente algo que yo hago, porque siempre está en el espíritu humano hacer algo para vincularme con Dios. Es verdad que el verbo hacer es el verbo más grande de la gramática de la vida, pero cuando somos confrontados espiritualmente con un Dios cuyos pensamientos son más altos, que yo soy hambriento, sediento y todo lo demás, soy invitado a humillarme delante de este Dios poderoso y benefactor, ¿no es cierto?, y salvador, y recordar entonces que hay un ayuno que dista mucho del ayuno formal, que es la abstinencia de alimento, sino que es una actitud hacia otros semejantes. ¿Ya? Así que es bien importante cavar un poquito más profundo en esto. Fíjate que el texto de Isaías 58:3 inquieta, porque dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Está un pueblo, una persona, un individuo dirigiéndose a Dios todos los días, martes y jueves, ¿no es cierto? O quizás un día a la semana, el sábado, medio ayuno, una serie de cositas que se pueden hacer. Pero Señor, tú no estás escuchando, nos hemos humillado. Y Él responde aquí que en el día de vuestro ayuno, y aquí viene el gran pero, terrible este texto, dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Vaya que fuerte la expresión, ¿eh? Sí, ya en los días de Isaías, recordemos, 7 siglos antes de Cristo, existía lo que llamamos en términos modernos el latifundio. Es decir, había un individuo que de alguna manera se las arreglaba para irle comprando la propiedad a sus vecinos. Y no solamente llegaba a ser dueño de grandes extensiones de terreno, sino que esos expropietarios que habían vendido se transformaban poco menos que en esclavos de este latifundista. Entonces hay una dimensión social de pecado que muchas veces los cristianos no pasamos de largo, pero es así. Hay gente, como tú leíste, Raúl, que está abusando de sus obreros, pero ayunan. Entonces Dios le dice, cuidado, ese no es un ayuno que yo busco, el ayuno es otro, ¿no es cierto? Y nota que en lo que tú leíste recién, ¿no es cierto?, del 58:3, dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas. Nota. Esto es un eco
del ayuno que aparece allí en Levíticos 16 y Levíticos 23, ¿no? Es el ayuno del día de la expiación, ¿ya? Es el ayuno del día del juicio. Es una actitud espiritual. El ayuno es una disciplina espiritual. Pero cuando se torna formal, meramente dejar de comer o beber por algún tiempo, esa formalidad fría, ¿no es cierto?, y funcional, vamos a decir así, va aparejada en la Biblia con el abuso a tus trabajadores. Es decir, tienes cara de religioso, tienes ojos, digamos, tal vez producto del ayuno, un rostro macilento, ojos casi dormidos, un semblante oscuro, pero tu corazón sigue teniendo enemistad, hostilidad, especialmente hacia tu prójimo. Y eso es lo que a Dios no le gusta. Nota que en la Biblia entonces hay cosas que a Dios le gustan y hay cosas claramente que a Dios no le gustan. Jesús en algún momento les habló de hipócrita a algunas personas, ¿no? Uh-huh. Y me parece que la hipocresía de alguna manera está asociada a estos conceptos de que se puede hacer o ser aceptado ante Dios cuando uno se somete a diversas formas de penitencia. Tú mencionabas a Lutero hace poco, y yo creo que Lutero es un clásico personaje que justamente estaba haciendo eso. Él creía que latigándose, ¿no es cierto?, ayunando, encerrándose, podía conseguir el agrado de Dios y el acercamiento a Dios. Y eso le provocó solamente desesperación, porque ¿cuánto es suficiente para aplacar, como él concebía a Dios, a un Dios airado? Y eso lo llevaba a la desesperación, o te lleva en el otro extremo al orgullo espiritual, es decir, soy mejor que tú por lo que yo hago, ¿ya? Bueno, uno puede encontrar quizá de repente a alguien que diga, mira, estoy ayunando y ya estoy en un nivel más alto espiritual. Y debería ser lo contrario. Claro. ¿Por qué? Porque uno debería revisar. Estaba viendo ahí en Levíticos que ellos tenían esta fiesta que tú mencionabas, ¿no es cierto? Habla a los hijos de Israel, esta es una orden que le dio Dios a Moisés. Le dice, habla a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo, o sea, un momento, un tiempo, ¿no es cierto?, designado, al primero del mes tendréis días de reposo, días de descanso, días de separación, ¿no es cierto? Una conmemoración al sol de trompeta y una santa convocación. Esta era una cosa muy especial. Esto es lo que tú decías del día de la expiación, tenían que prepararse. Sí. Y a mí me gusta mucho el concepto de que ese día todos hacían una preparación, incluso nadie pensaría quedar sin el perdón de Dios, porque sabía que eso significaba separación, sacarlo del pueblo, no pertenecer más a esta nación. Y yo digo, ¿y qué significa eso? Qué terrible sería. Ellos entendían lo que eso significa. ¿Quién los iba a aceptar en otra nación? No sé si es un concepto muy... Y yo no recuerdo, o en la Biblia por lo menos no aparece personas que fueron separados, sino que entendieron este concepto de lo que era la gran conmemoración del día de la expiación, estar perdonados, que sus pecados que habían ido manchando, ¿no es cierto?, el lugar santísimo, ¿no es cierto?, el altar, ¿no es cierto?, con las oraciones, salía y eran perdonados. Claro. Notan que la vida religiosa o la vida personal, íntima con Dios, tiene que tener una vinculación con la vida pública. No puede ser que haya una ética privada y una ética pública, ¿ya? Que en la casa yo vivo, digo y actúo de una manera, y en público actúo y digo de otra manera. No, el Señor desea que nuestra relación de amistad con el Señor influya, sea como una levadura, que influya en toda nuestra vida, en todos los ámbitos, en los negocios, en el trabajo, en todo aspecto, un cristiano, ¿no? Y eso es lo que pasa aquí. Hay una vida, una práctica formal, un poquito así trompetera, miren cuán piadoso soy yo. Y esas cosas a Dios no lo impresionan, ¿no? Porque Él mira siempre el corazón, no meramente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, las motivaciones más profundas.
Quiero terminar con un texto para dejárselo de pensamiento. 58.4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Qué fuerte el texto. Está el diagnóstico y está el consejo. Exactamente. ¿No es cierto? El problema y la solución. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones.